tipo 2. Estos chicos que están acá, el tipo 1 y el tipo 2, por razones obvias se pueden dar en cavidad oral. ¿Bien? Ahora, clínicamente son indistinguibles. ¿Bien? Las lesiones son exactamente las mismas, son indistinguibles. Entre estos primeros tres, claramente este tiene un patrón, un orden, que los otros no tienen. ¿Bien? Estos se asocian sobre todo a recurrencia, pero había historia de que previamente. ¿Se acuerdan? Tipo 3. ¿Historia de qué? De cuando era niño, de Marisa. Todos nosotros podemos tener esto el día de mañana. Bien. Ahora, tengamos en cuenta que vimos que el tipo 4 está acá, el virus C, que está asociado a mononucleosis infecciosa, está asociado al linfoma de Burkitt, a cierto sistema, a cierto cáncer orofaríngeo, por ejemplo, nasofaríngeo, y el último, asociado con el VIH. Entonces, el virus, bien, el tipo 1, por ejemplo, entra por contacto en piel y mucosa. Entra por contacto. Va a viajar por vía presión hacia el ganglio sensitivo. ¿Bien? Y vamos a ver que entre el 90 y el 95% de los casos no va a haber manifestación primaria. ¿Qué acá? Entonces el paciente cursa la infección primaria, la primera infección, pero entre el 90 y el 95% de los casos el paciente no va a tener ninguna manifestación. Cuando la tiene, tenemos este cuadro. Está acá abajo. ¿Cómo se llamaba? Inquiotomatite herpética primaria. Eso ocurre entre el 5 y el 10% de los casos, cercanamente el 5. Por lo tanto, es muy raro. O sea, amplia la población que se infecta, pero solamente el 5% presenta este cuadro. ¿Bien? O sea, se vuelve frecuente por la gran cantidad de personas infectadas. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Bien, se genera lesión en la mucosa, viaja por vía retrógrada hacia el ganglio sensitivo y queda en estado de latencia. Bien, queda de manera latente en el ganglio, con un orden que se denomina episomal. ¿Qué quiere decir que sea episomal? Que no va a estar integrado, bien, al núcleo. ¿Qué claro? No va a estar integrado al núcleo con el ADN del individuo. Ahora, por distintas causas que no se conocen bien, que se desconocen, hay causas asociadas como que se acuerdan para que se repliquen. 3. ¿Alguna inmunosupresión? Algún alimento se ha visto asociado, no tanto, pero fiebre, por ejemplo, exposición solar prolongada. Bien, va a llevar a, entre distintos factores, a que este virus se replique y por vía anterior del ganglio a la mucosa va a volver a aparecer. Pero en vez de una prima infección, va a ser por vía recurrente, que puede ser labial, herpes recurrente labial o herpes recurrente intraoral. Esto es importante. Ya vimos aftas. Ahora se dan las aftas. Es mucosa de revestimiento, que no es lo mismo a decir que no queratinizar. ¿Ya? Por las dudas. ¿Sí? Se llama, hablemos en positivo, no es no queratinizar, es de revestimiento. Me aclaro esto porque más de uno en un control que le pregunté escribieron no queratinizar. Es mucosa de revestimiento. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, ¿esto es frecuente? ¿Qué porcentaje de pacientes aproximadamente? 5%. Obviamente es un cuadro sumamente sintomático. El paciente va a tener dolor, ardor, malestar general, puede tener fiebre, va a tener múltiples vesículas que pueden confluir y romperse en mucosa queratinizada y no queratinizada. Bien, generalmente pacientes jóvenes. Versus este que está acá, que principalmente afecta a mucosa queratinizada. Bien, ninguno competente queratinizado. Puede afectar sobre todo en la condición labial o paladar o en el cielo. Por lo tanto, si lo vemos en mucosa labial inferior, más que en herpes, tenemos que pensar en quién. Aftas herpetiformes, que no son aftas herpéticas. Si yo asumo herpética, estoy diciendo que las aftas son del herpes.
herpetiforme parece herpes, pero no es. Es importante. Conceptualmente la palabra es fundamental. ¿Estamos hasta acá? No tengo tiempo. Siguen trifando. No. Si el paciente pasa por la primera infección pero no presenta el cuadro, después igual puede presentar el recurrencia. Esto, sí, si no hay sintomatología acá, Sí, después igual puede. pero la anamnesis va a ser completamente distinta. Ya. ¿Por qué? Porque el paciente no va a recordar haber presentado un cuadro. Pero este va a ser más fácil el diagnóstico, porque va a acordarse que cuando hace unos años o cuando era niño tuvo un cuadro que le generó múltiples lesiones en boca. ¿Bien? Pero como dije, entre el 5 y el 10% va a tener esta manifestación. El otro 90% no lo va a tener, pero sí puede tener esto. Porque la infección, a pesar de ser asintomática, el virus queda latente muy grande. Bien, entonces, gingivostomatitis herpética primaria. Y la primera infección, para acá. ¿Está bien? ¿Tiene sueño? ¿No? Bien, la mayoría de los casos ocurren en pacientes obviamente jóvenes, niños, ¿bien? Pero solamente del 10% al 5% va a manifestar esto. Van a ser múltiples vesículas que tienden a concluir, que tienden a romperse, ¿bien? Que afectan a mucosa queratinizada y no queratinizada, pacientes con fiebre y malestar general, ¿bien? Y esto tiene que ver con el pródromo. Recuerden que es lo que siente el paciente previo a que aparezcan las lesiones más relevantes. Fiebre, astenia, disfagia, irritabilidad, ¿bien? Y linfadenopatía. Y vamos a ver lo característico de esto. Una mucosa oral, tanto labial como lengua, o el resto de las mucosas, con estas múltiples, si se fijan en su diapositiva, seguro se ve mejor. Hay úlceras de bordes irregulares, distinto a las aftas, que tienen bordes más bien regulares, salvo las del herpetiforme, que son un poco más irregulares. Y acá, ¿qué le hizo mirar? Acá hay una úlcera, ¿no? Joder, ¿bien? Obviamente porque está más hacia el labio, más hacia el sector externo. Recuerden que como es un medio seco, ¿qué va a ocurrir con esta malla de fibrina? ¿Qué es esto? Que se forma una necrosis. Bien. Acá. Entonces, las vesículas generalmente son de pequeño tamaño, van a medir menos de 2 milímetros, ¿bien? 1 o 2 milímetros aproximadamente. Esto es importante, que van a coalescer. Estos característicos no patognomónicos, pero característicos del herpes. Tienden a agruparse, a juntarse, por lo tanto ven lesiones, úlceras de mayor tamaño, a 2 milímetros, pero eso es producto a que se acumulen. ¿Bien? A que coalicen, a que se agrupen. Recuerden que van a estar cubiertos por una malla de fibrina, producto de que se rompe el epitelio. ¿Estamos? Pero es característico, fíjense en lo que gingivo-estomatitis herpética primaria por la primera manifestación, herpética del origen viral del agente etiológico, estomatitis obviamente porque afecta a más de una mucosa, pero principalmente gingiva, porque hay un fuerte componente en la encía, el componente gingival. Estamos, y eso es importante, que aparte de ver esas lesiones que vemos en boca, por ejemplo en labio, o en mucosa yugal, analicemos bien la encía, que va a tener un alto compromiso en su texto. ¿Vamos bien? ¿Le duele al paciente esto? Sí, es sumamente doloroso. ¿Ya? Sumamente doloroso. ¿Las aftas duelen? ¿Todas las aftas duelen? No. La mayoría de las aftas duelen. La mayoría de las aftas, cuando hay úlceras, realmente va a haber dolor. Eso es importante que tengan en cuenta. Distinto a la úlcera, ¿en qué infección? Infecciosa. Generalmente no duele. Para relacionar a sífilis, realmente no hay sintomatología, es mínimo. Ahora, fíjense acá. ¿Qué ven acá? Pues si yo veo esto, digo, after herpetiforme. Pero, ¿qué más veo ahí? Fíjense las encillas. ¿Qué ven en las encillas? Fíjense que hay una inflamación gingival, bien marcada. Y eso no es producto de afta, bien. Aparte de estas lesiones pequeñas que afectan a la mucosa de revestimiento. ¿Por qué voy a decir que es primaria? ¿Qué más que datos puedo aportar para que sea primaria? La gingivitis.
Una prima infección herpética primaria, perdón. ¿Qué otro dato podríamos agregar? La edad. ¿Ya? Puede ser paciente joven. Ojo, esto también se puede dar en adolescentes, no solamente en niños. ¿Bien? En adultos jóvenes también. Es raro, pero se puede dar. Fíjense, miren las lesiones. ¿Bien? Encía, también. Entonces, mira, la primera vez que aparece, fiebre, astenia, malestar general, fatiga, cansancio, irritabilidad, lesiones en encía y múltiples vesículas, bien, pero generalmente nosotros lo vamos a ver como úlceras, productos que se rompieron y cuáles hicieron. ¿Estoy acá? ¿Vamos bien? Fíjense acá, esto no es un niño, pero si se fijan las encías, si se fijan las lesiones, ¿bien? Son características de lo que vamos viendo. Pero obviamente que el paciente no viene con un cuadrito que dice ahora tengo herpes primario. ¿Qué le preguntaría? Sintomatología, duele, ¿qué más? Se tenía fiebre, bien, ¿qué más? Algo que es claro. Quizás antes le había sucedido. ¿Se había tenido no? ¿Cuándo le apareció esta lesión? ¿Bien? Ahora, si se fijan los cuadros, apagamos la luz. Fíjense las encías, ¿bien? Que el principal compromiso, aparte del resto de la mucosa, principalmente en la encía. ¿Bien? Y si se fijan, no es que es una gingivitis asociada a placas. ¿Bien? Obviamente que podría haber placa acumulada, ¿sí o no? ¿Qué les parece? ¿Por qué sería eso? Porque no cuesta la vagina. Por el dolor, ¿bien? Por las molestias que les generan. Esto, para un aviso de herpes. Esto hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede autoinocularse. ¿Bien? Del labio se lo puede pasar al dedo, del dedo se lo puede pasar al ojo, y el herpes a nivel ocular puede generar lesiones sumamente graves. ¿Bien? Eso es importante. Obviamente que es difícil muchas veces que comprenda el riesgo de esto, pero hay que hacer lo posible para, con los niños, de evitar que se autoinoculen. ¿Bien? Y si uno tiene herpes, no morderse, porque también se puede autoinocular. ¿Estamos? A no andar mordiendo a otra gente. ¿Sí? Por favor. Cuídense. Y cuando hay un paciente, cuando tiene herpes, pues ya, antes que me olvide, cuando un paciente tiene lesiones de herpes, no lo tengo que atender en la consulta. Total, espero 7 días a 10 días y que vuelva. ¿Qué acá? No se atiende para evitar los aerosoles y dispersar. Estamos con la primera infección herpética. 5 al 10% de los casos, principalmente pacientes jóvenes. Cuando es sintomático, se denomina prima infección herpética. Y cuando es asintomático, ¿hay cuadro clínico? No. ¿Pero podemos tener esto? Sí. Tanto sintomático como asintomático puede recurrir el herpes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque queda en estadio de latente a nivel del ganglio sensitivo. Ahora, el herpes recurrente es muy raro en niños, por razones obvias, se va a dar recién en adultos jóvenes, bien, o adultos. ¿Estamos? Tenemos en cuenta que principalmente se va a dar en la ubicación labial. ¿Dónde? En la comisura, de uno o de otro lado. ¿Bien? Salvo que se haya autoinoculado, va a ser bilateral, que es muy raro, pero generalmente es unilateral. Las lesiones características son vesículas propias del herpes. ¿Bien? Son varias, van a coalescer, van a romperse, van a formar ¿qué lesión elemental que se seca? Otras. ¿Bien? Y esto es importante tener en cuenta. El prodromo, 24 a 48 horas. ¿Qué siente el paciente previo a que aparezca la lesión? Eso, siente como un picor, un ardor. ¿Bien? ¿Va a tener fiebre? Sí. No, es muy raro. ¿No? Distinto al otro, por eso nos ayuda a orientar esto. En la prima infección, principalmente hay un cuadro de compromiso sistémico marcado. En la recurrente, generalmente es un compromiso más bien local. Ardor, picazón, ¿bien? En el área donde luego van a aparecer las vesículas que se rompen y dejan costro. Costro, obviamente, estamos hablando de nada. Otras imágenes semejantes, ¿bien? Obviamente que va a variar la foto de acuerdo al estadio.
Recuerden que partimos como vesícula, y luego se forma una úlcera y por último costra. Acá por ejemplo tenemos una, vamos por favor. ¿Qué ven acá? ¿Qué ven ahí? Acá como vesícula, fíjense que está, se levantaba el epitelio y se ve ligeramente transversal. ¿Bien? Vamos acá. Una úlcera. Oh. ¿Sí? Ahí tiene el 1, el 2 y el 3. ¿Estamos? Las distintas etapas del mismo. Ahora, vamos a ver el tratamiento que puede ser con aciclovir, digamos, tópico en este caso principalmente, pero idealmente, ¿cuándo? En este estadio. ¿Sí? Sobre todo el intralabial, el labial, perdón. Cuando ya está en costra, la verdad que dar cremas con aciclovir en el estadio costra es muy bajo ya la resolución. Es más, ya resolvió. ¿Sí? Principalmente, mientras más temprano demos el tratamiento, mejor. Mucosa queratinizada. Bien, dorso de lengua, epitelio y encía. Bien, ahí. Si se fijan, yo acá veo vesículas. En este caso, no veo vesículas, pero veo claramente una malla de fibrina. Si se fijan, en la periferia tiene como un borde irregular. ¿Bien? Que es característico de esto. Porque estas vesículas coalescieron, se rompieron y dejaron esta úlcera. ¿Costra voy a tener en la boca? No, pero voy a tener esta malla de fibrina rodeada por estos bordes irregulares, ¿bien? Que corresponden a la ruptura de estas vesículas, ¿bien? Que coalescieron. ¿Duele esto? Sí, duele mucho. Acá, lo mismo. ¿Bien? Si vemos esto, ¿bien? Y creemos si es una prima infección arterial. O sea, una prima infección puede tener este cuadro. ¿Sí? La prima infección puede afectar estas mucosas. La prima infección. Pero un paciente adulto, ¿bien? Le deberíamos preguntar si antes lo tenía. ¿Qué nos puede decir? Que sí o que no. ¿Bien? Generalmente puede decirnos que no. Pero nos puede decir que porque más de una vez le pasó antes y le apareció lesiones en la lengua. ¿Bien? Entonces ya ahí estamos hablando de recurrente. Por ejemplo, si yo quiero descartar que sea una prima infección, ¿qué otra sintomatología debería tener? Fiebre, malestar general, todo el compromiso sistémico, que en este caso no lo va a tener. Entonces acuérdense, prima infección, compromiso sistémico, más gingival y el resto de mucosa. Recurrente, compromiso de mucosa queratinizada. ¿Bien? Salvo que el paciente tenga VIH, que ya ahí tampoco restricta específicamente la mucosa queratinizada. ¿Bien? ¿Queda claro? Entonces me tengo que guiar por lo que veo. Las lesiones elementales. Vesículas que se rompen, dejan úlceras, generalmente de bordes irregulares, y que tienden a, ¿cómo se llama? ¿Tienden a qué? ¿A cuáles? Fíjense acá. Acá ya veo más que malla de fibrina. ¿Qué lesiones elementales son estas? Principalmente. ¿Se ve un color más bien de qué color? Como rojo. Miren esto, y completamente distinto a esto. Acá veo la úlcera como tal. Pero ya acá ya veo que hay una reepitelización. Por eso se ve como un color más rojo, en erosión. ¿Bien? Obviamente que ya está cicatrizando. ¿Bien? Ahora, por el diagnóstico, historia clínica, la anamnesis, fundamental, el examen clínico, fundamental. Yo pienso en herpes, encargo vesícula, si no veo vesícula, veo estas mallas de fibrina que tienen estos bordes irregulares, o costas, ¿bien? De acuerdo a si es labio o si es, como se llama, nivel de parada. Por lo tanto, biopsia no se requiere, ¿sí? Salvo, pedagógicamente, vamos a ver esto. ¿Bien? Recuerden, la biopsia no está indicada, ¿bien? Pero, ¿por qué se caracterizaba la biopsia? Como una vesícula intraepitelial, principalmente. ¿Bien? Una vesícula intraepitelial. Vamos a ver que puede llegar a romper parte del epitelio, por eso va a exponer el tejido conectivo y formar luego la malla de fibrina.
las células infectadas, como se ven acá, bien, tienen como un color vidrio esmerilado, se llama. Pueden tener más de un núcleo y es producto de la infección viral. Fíjense ¿Cómo acá se el llamaban color. las células, profe? No, es una célula epitelial que puede ser binucleada, puede tener este aspecto de vidrio esmerilado, ¿bien? Se llaman también que tiene inclusiones de Cowdrey, C-O-W-D-R-Y. Cowdrey. ¿Bien? También típica cuando vemos la infección por el y claramente Eisenstein, que lesión elemental sería una vesícula. ¿Bien? La clínica tiene su expresión producto de la histopatología. Ahora, gingivoestomatitis herpética primaria, ¿bien? Recurrente intraoral, recurrente extraoral, ¿bien? Son los posibles diagnósticos diferenciales. Fíjense, recurrente extraoral. Acá hay dos extremos, ¿bien? El impétigo y el zóster. ¿El zóster en niños, no, principalmente en pacientes de población adulta. Versus el impétigo, que principalmente se da en pacientes jóvenes, que te recuerdan que tienen las costras mielicélicas, ¿bien? Y este afecta solamente el dermatoma, va a afectar solamente, respetando la línea media, piel y mucosa, ¿bien? El recurrente intraoral, si es apto menor, pero son pocas lesiones, ¿bien? Que van a afectar mucosa de revestimiento, ¿bien? Zóster, recuerden que va a respetar la línea media y va a haber lesiones tanto en piel como en mucosas. Y la úlcera traumática, ¿qué voy a asociar a una úlcera traumática? ¿Son una o múltiples lesiones? Generalmente son únicas. ¿Asociado a qué? ¿Qué hago acá? Primarias. Bien. Las primarias, si tiene faringitis, bien, claramente el compromiso solamente del sector posterior de la cavidad oral. Eritema multiforme. ¿Qué lesiones puede tener el eritema multiforme? Puede tener úlceras, costras, salud, el labio, el mucosa, las lesiones tipo Target. Bien. Y recuerden, uno de los principales causas del eritema multiforme, ¿cuál era? Historia reciente de él. Bien. Pero ahí es importante tener en cuenta eso. Porque si yo creo que es eritema multiforme y le voy a dar un tratamiento, lo puedo tratar con corticoides. Salvo que esté estrechamente asociado a herpes, no le puedo dar corticoides. Si está justo en una evolución directa, tengo que tener cuidado con eso. La afterpitiforme, por ejemplo, afecta a mucosas de revestimiento, pero sin compromiso sistémico. Recuerden que el primario tiene un compromiso sistémico. Bueno. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Tratamiento, aciclovir, 400 miligramos, bien, 3 comprimidos al día durante 5 a 7 días. Bien, ¿estamos? ¿Esto está acá? ¿Todo para qué tipo de herpes? ¿Cuál tiene un apellido? ¿Cuál? ¿Herpes recurrente? No. ¿Herpes recurrente? Me voy a hacer. ¿Herpes recurrente? Labial. ¿Se vio esa crema? Labial. Recuerden que no es herpes recurrente, es herpes recurrente labial, herpes recurrente intraoral. ¿Bien? Entonces, crema principalmente labial. Y la ciclovir, sobre todo para las intraorales. ¿Bien? Hay algunos que dicen que siempre deberíamos dar ciclovir en comprimidas para que ayudaría a reducir la recurrencia. Y hay otros que dicen que si ya está la malla de fibrina, no valdría la pena dar este tipo de antiviral. ¿Vamos? Acá. Distinto. Virus varicela soft. Bien. La primera infección se conoce como varicela. La recurrencia, que se va a dar sobre todo en pacientes adultos, soft. Bien. Ahora, esto es importante tener en cuenta. Recuerden que corresponde al virus herpes tipo 3. Bien. Y clínicamente va a cursar la varicela, bien, con esta manifestación o esta erupción cutánea, bien, generalizada
tronco, extremidades, que va a pasar por lesiones, por ejemplo, como pápula, vesícula, que luego se rompen y dejan costras. ¿Generan prurito, sí o no? Mucho. ¿Bien? Genera prurito. Para luego, fíjense, hay un control de esta infección primaria, bien, que solamente requiere principalmente analgésicos e hidratación. Le vamos a dar ácido acetilsalicílico al paciente niño. ¿Por qué no ha sido un analgésico? ¿Qué pasa? Hay un síndrome que puede tener un trastorno neurológico. ¿Cómo se llama? Es como del rey, alias Reyes. ¿Bien? Síndrome de Reyes. ¿Bien? O Reyes en chileno. Bien, y luego queda el virus de manera latente a nivel del ganglio. Bien, nervioso. Bien, ¿estamos? Queda latente. Ocurre lo mismo. A posterior, no se conoce por qué, va a una reactivación del virus. De vuelta. Fiebre, estrés, alguna, ¿cómo se llama? Alguna alteración de las defensas del huésped va a favorecer que a edad adulta, principalmente luego de los 40 años, haya una reactivación viral y tengamos herpes zóster. Bien, ¿qué va a seguir? Solamente el dermatoma, unilateral. Bien, nunca va a pasar de los 2 lados. ¿Conocen la culebrilla? ¿Les suena por ahí? ¿Nunca escucharon hablar de la culebrilla? ¿O culebrilla? Que decían antes, que lo trataban con tinta china, que decían que era toda una erupción, que si decían que te daba vuelta, te mataba. Si llegaba a dar la vuelta, bien, viene esto, solo que nunca da la vuelta. ¿Bien? ¿Vamos? El herpes zóster. Así que pregúntenle a algún abuelo si conocen la culebrilla, que era esto. ¿Bien? El paciente de edad avanzada. Peste de cristal, estaba por hablar como el Batman. Peste de cristal, una erupción generalizada, bien, que va a tener este exantema, bien, este color rojizo, que pasa como pápula, luego se hacen vesículas, se rompe y dejan costas. Generalizado, bien. Generalmente duran hasta 10 días, pero luego evoluciona. ¿Y qué ocurría acá? Luego de esto. ¿Qué pasaba con el virus? Quedaba latente. Bien. Entonces, vamos por acá. Va a haber malestar general, va a haber anorexia, vómitos. Y vamos a ver que puede haber lesiones en boca, en la fase sintomática. Puede haber lesiones orales. De vuelta, fíjense el tipo de lesiones. ¿Cómo son? ¿Qué ven ahí? Se ven úlceras, que pueden ser secundaria de ruptura de una vesícula, bien delimitada, bien, para luego dar esta lesión exantemática a nivel del tronco de extremidades. Bien, estamos hablando de la varicela, de la prima infección. Entonces pasa sintomática, salud, pasado por el cuadro oral y con lesiones también en piel. Para luego resolver a los 10 días aproximadamente y quedar de manera latente. ¿Sí? Fíjense acá. Si yo veo esto, pienso en zóster o en varicela. ¿Por qué no zóster? Eso, porque veo principalmente lesiones que pueden ser como vesícula o pápula, que se rompieron en algunos casos, tanto de un lado como del otro. ¿Se puede dar en pacientes adultos? Sí, la varicela se puede dar en pacientes adultos. ¿Bien? Es sumamente raro, pero se puede dar. Y puede dejar mayores secuelas en pacientes adultos. ¿Bien? Pero acá lo clave es ver la clínica. ¿Bien? Que afecta tanto un lado como del otro. El zóster, si yo pensé en zóster, o me afectaría un solo lado o el otro. Nunca bilateral. ¿Bien? Fíjense acá las lesiones. ¿Bien? Estas lesiones son tipo úlceras que estamos viendo acá, la malla de fibrina, producto de la ruptura de estas vesículas. ¿Bien? Y la erupción exantemática que se llama máculo papular. Si leen máculo papular, me está diciendo el tipo de lesión elemental. ¿Cuáles son? La primera parte con una máculo color rojizo,
bien, para luego formar una pápula y esa pápula finalmente se forma una vesícula, se rompe, cosa, bien, son los distintos estadios de la lesión. Diagnóstico, sí, cuadro clínico, varicela, principalmente pacientes niños, bien, múltiples lesiones exantemáticas, bien, semiología, anamnesis. Ahora, biopsia, no requiere biopsia. Mi tratamiento, principalmente AINES, bien, no el ácido salicílico con pilina, no. Bien, y esto, acá aumentamos la dosis de 400, son 800 miligramos 5 veces al día, con 25 al día, principalmente en pacientes adultos. ¿Estamos? Con la primera infección. ¿Qué ocurre? Queda latente. Fiebre, bien, estrés, alguna alteración del sistema inmune puede llevar a la reactivación en adultos y va a haber una recurrencia de este virus de la varicela, bien, que va a ser sumamente dolorosa y va a generar erupción unilateral. Ahora, el prodromo es sumamente variable. El paciente puede sentir dolor, donde va a aparecer, bien, puede sentir sensación de hormigueo, donde va a aparecer la lesión. El problema es que este prodromo será característico, ¿qué les parece? Uno va a sospechar que va a tener herpes zóster. No. Distinto a aquel paciente que tiene herpes recurrente labial o intraoral, que generalmente ha presentado más de una vez. Entonces, como que sabe que va a volver a presentar. En estos cuadros, bien, generalmente no ocurre. Bueno, en este caso, tengamos en cuenta que el paciente puede tener fiebre, puede tener cefaleas, malestar estomacal, bien, y fíjense los factores desencadenantes. Bien, son los factores que han visto mayormente asociados a este tipo de reactivación viral. Y uno tiene que ver con esto, fíjense acá. Terapia inmunosupresiva. Pacientes, por ejemplo, con alguna enfermedad autoinmune, son sumamente susceptibles a desarrollar esto. Y esto, ¿qué era la neuralgia post-herpética? ¿Qué era neuralgia post-herpética? Lo dice la descripción. Una neuralgia, un dolor sensitivo posterior a que el paciente, por ejemplo, haya resuelto su infección, su cuadro clínico de herpes zóster, que puede durar de 3 a 6 meses. ¿Bien? Ahora, una erupción maculomacular forma vesícula, mácula, pápula, vesícula, costa. Pero acá lo característico que sigue, el dermatoma. ¿Bien? ¿Estamos? Puede haber piel, puede haber mucosas, piel y mucosas. Fíjense acá, el cuadro bien localizado. Bien, lesión elemental. ¿Qué lesión elemental es? Acá se ve el vesícula, acá se ve el mácula, ¿bien? Obviamente que es producto del estadio de la evolución. ¿Bien? Fíjense acá, si uno traza una línea, prácticamente respeta perfectamente la línea media. De vuelta, lo mismo, fíjense, respeta completamente la línea media. ¿Duele? Muchísimo. Bien. Genera un gran dolor. Bien. Fíjense la lesión elemental. Bien. Costra, vesícula. Bien. Fíjense. Y además de piel, también puede afectar mucosa. ¿Bien? Y en la mucosa también va a respetar la línea media. Y vamos a ver esta úlcera, esta malla de fibrina, producto de la ruptura de esta lesión. Ten en cuenta que cuando el virus se reactiva, puede generar una necrosis de las células epiteliales. Por eso es que va a generar estas lesiones. ¿Bien?
De vuelta, el diagnóstico, como venimos viendo, cuadro clínico, la anamnesis, ¿bien? No va a requerir biopsia, no requiere biopsia. ¿Bien? Pero principalmente es lo que parece, lo que relata el paciente y lo que se ve. Estas lesiones que respetan la línea media, con gran dolor, ¿bien? Pueden tener cuadro de fiebre, recuerdan, y lo que nos relata el paciente. Ahora, de vuelta, ciclovir, 800 miligramos, 5 veces por día, durante 5, 7 días. ¿Bien? Ahora, para evitar la neuralgia, o más que para evitar el tratamiento de la neuralgia, los antiinflamatorios, ¿bien? Vitamina B, que tiene que ver para la recuperación neuronal, y los antineuríticos para evitar la lesión del nervio. Esta patología puede durar de 3 meses, 6 meses o hasta más tiempo. Vamos terminando. Faltan muchas patologías, pero ¿cómo va? No se nos pueden tanto. Por favor. No quiero que se exalten de la vida. Bueno, voy a descansar 10 minutos y sigo. ¿Qué hicieron el fin de semana? Estudiaron. Estudiaron patología, se le encontró el número 1000. Un número 1000 de 1.000.000, así que vamos. Ánimo. La enfermedad más no pido que esta es la enfermedad más fácil. Se equivocan. Diagnóstico, ¿dónde ponen las lesiones? Perfecto. Realmente Einstein estaría orgulloso de todos nosotros. Bien, asociado al virus Coxsackie, salud, entre tuberculosis y otro día cuando se me fue su compañero. Y ahora, principalmente en pacientes niños, bien, menores de 5 años. Principalmente, ¿a dónde agarra? Al jardín. Lo agarra uno y automáticamente todo cae con en el jardín. ¿Bien? ¿Es lo mismo jardín que kinder o no? Eso no me queda seguro. ¿Cuál es la diferencia? Niños más grandes. Kinder es en el colegio. El kinder son niños de 5 años. ¿Jardín? Pre-kinder 4, jardín de 3 a creo que de 9. Ah, el jardín son más chiquitos. Pensé que el kinder era más chiquito. Bien. Ahora, incubación, 0 a 4 días, todos los días se aprenden. Decaimiento, y luego aparecen estas múltiples lesiones. Van a aparecer el mano y boca. Bien, fíjense. Generalmente vesícula en boca que se rompe. Bien. Y obviamente en piel, en las manos, bien, en las palmas, en las plantas de los pies. Estas múltiples lesiones pueden generar cierta picazón, picor, mejor dicho, o prurito. ¿Hacen de tener? Si se fijan, miren esto. Miren eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Fiebre, anorexia, diarrea, dolor abdominal. Ya vamos por partes. Fiebre, anorexia, astenia, decaimiento, fatiga. ¿Es específico de una patología? No. Generalmente el cuadro viral, el compromiso sistémico, aplica a todo. La mayoría del cuadro, obviamente que no todos los cuadros virales tienen cuadro sistémico, pero el cuadro sistémico, con fiebre, anorexia, decaimiento, fatiga, cansancio, aplica a todos los cuadros virales. Por lo tanto, es sumamente inespecífico. El diagnóstico se va a orientar, ¿cuándo? Se va a orientar el diagnóstico cuando esté la manifestación principal, la lesión. ¿Bien? Porque está acá, hay un sinnúmero de patologías que pueden desarrollar. ¿Bien? Mira, las lesiones, bien. Si nos quedamos solamente con esto, uno podría sospechar de qué. Solamente no. ¿Que un paciente niño? Impético puede ser también, pero solamente con esto. Ahora, si tenemos niños que tienen esta lesión, obviamente uno empieza a sospechar de esta enfermedad. ¿Bien? Acá igual. Bien. Esto no está en niño, pero si nos fijamos, las lesiones que tiene en la ubicación y también puede haber lesiones en las uñas, ¿no? Como vimos en esta foto, y está acá atrás, como que se descama parcialmente. Entonces, múltiples lesiones, principalmente pacientes niñas, menores a 5 años, ¿bien?
Son autorresolutivas que afectan mano, piel, boca. Máculas, vesículas se rompen, generan dolor. Miren acá. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Más lesiones lo mismo? Ahora, con esta foto es sumamente específica. Esta foto sola. Pregunta número 47 del control número 89. Obviamente ahí puede ser. Con lo que venimos viendo, ¿qué puede ser eso? Herpes, pero estamos viendo varios tipos de. Fíjense, hay un herpes que descarto automáticamente. El zóster lo descarto. ¿Bien? ¿Me puede ser herpes labial? ¿Herpes labial recurrente puede ser? No. ¿Por qué no? Porque la mucosa se revestía. Nada. ¿Bien? ¿Pueden ser? Si yo veo esto, debería pensar primero en A. ¿Bien? Porque si pienso en herpes recurrente, no afecta esta mucosa. Si pienso en herpes zóster, que puede afectar esta mucosa, no sobrepasa la línea media, el resto sobrepasa la línea media. Por lo tanto, tengo que saber qué otras lesiones tiene el paciente. ¿Podría ser la prima infección herpética? Sí, no. ¿La prima? Sí. Pero tengo que ver la encía y ver el resto de la mucosa. ¿Estamos? No están pensando. Entonces, de vuelta, cuadro clínico, terminología, ¿requiere biopsia? No. Bien, fundamentalmente hidratación y reposo. ¿Cuál sería esta infección? Que no es la que vimos recién. Que tiene lesiones principalmente infección posterior. Antitis herpética, rofaringe, Va a presentar pequeñas úlceras, sobre todo en el sector posterior orofaríngeo, para lavar blando, como la foto que vamos a ver ahora. Bien. Principalmente el sector, ¿cómo se llama? Herpangina. Bien, herpangina. Sobre todo el sector posterior de la cavidad oral, a nivel de las tóxilas, a nivel al lugar de las pilares amigdalianas. Bien, que va a durar unos pocos días estas lesiones. Bien. Bueno. Ahí. Bien. Va a ser bien localizado. ¿Bien? Las vesículas que están en una úlcera, solamente el sector posterior de la cavidad oral, principalmente paladar blando, pilares amigdalianos y amígdalas o tóxilas palatines. ¿Es causado por el herpes? ¿Es causado por el herpes? ¿Qué lo causaba? Coxsackie. Bien. Coxsackie A y B. Y así las lesiones. Principalmente el sector posterior de cavidad oral. Bien. Requiere tratamiento, principalmente hidratación, reposo y algún analgésico para el dolor. Nada más, nada menos. Estamos acá, herpangina. Herpangina, no tiene nada que ver con el herpes, es por la semejanza con algunas lesiones. Herpes tipo número 8, no. 4. Porque es producto del virus Epstein. Don Epstein va a generar una enfermedad infecciosa, que se conoce como la enfermedad del beso, así que no besen a nadie. Bien. Tiene que ver con la mononucleosis infecciosa. Principalmente va a ser en adultos jóvenes, principalmente. Bien. Cuadro clásico, fíjense, 2 semanas antes del desarrollo febril, el paciente va a presentar fatiga, malestar general, anorexia. Wow, con eso diagnóstico. Con eso diagnóstico. Si vieron, aparte, todo igual. Aunque acá hay un dato importante, que la fiebre puede llegar a 40 grados. Y eso tampoco es patognomónico de esta enfermedad viral. Ahora, si es característico una linfadenopatía, bien, vamos a ver que aparte de esa linfadenopatía va a haber un agrandamiento tonsilar y aparte de eso, bien, puede haber un exudado tonsilar. Entonces, linfadenopatías, bien,
sea, fiebre, malestar general, sumado a linfadenopatías, sumado a el agrandamiento tonsilar, y ahí uno ya empieza a sospechar, sumado a que puede presentar, por ejemplo, petequias. ¿Qué eran las petequias? ¿Así? Manchas. ¿Qué son las petequias? Es como cuando uno toma vino, no tiene nada que ver. ¿Qué son las petequias? Se despierta. Manchas, coloración. Manchas, coloración Unas pequeña, pequeñas lunares, máculas de 1 a 3 milímetros de color rojito. rojo. ¿Y por qué producen eso? No sé, no. Era pequeña como raja. Perfecto. Mira. Entonces, principalmente pacientes adultos jóvenes, niñas y adultos jóvenes tienen mayor riesgo de esta infección. Entonces, menor a 4 años, esto es importante el cuadro clínico. ¿Qué está acá? Porque va a haber unas pequeñas variaciones. Fiebre, perfecto. Mononucleosis. Fiebre, malestar general, bla, pero menos 4 años. Fiebre, como dijimos, linfadenopatías, faringitis, ¿sí? Y hepatoesplenomegalia. Entonces, faringitis, linfadenopatía, puede presentar hepatoesplenomegalia. ¿Qué era eso, chicos? Del vaso y del hígado. ¿Bien? Pero fíjense, menor a 4 años, ¿bien? Versus mayor a 40 años. Principalmente fiebre y faringitis. Mayor a 40 años, ¿bien? Presentan menor desarrollo de linfadenopatía. Entonces, pacientes niños o jóvenes, fiebre, linfadenopatía, faringitis, como la triada, perdón. Bien, el compromiso sobre todo en el sector posterior, a nivel de amigdaliano o de las cosas. Estamos acá con la mononucleosis. 2 preguntas con la mononucleosis. Fíjense. ¿Lesiones? Un agrandamiento amigdaliano o de las cosas. Bien, sumado a fiebre, malestar general. ¿Qué deberíamos buscar también en el paciente? Linfadenopatía. ¿Qué hacemos? Bien, cefalea. Fiebre, faringitis y linfadenopatía, principalmente. Va a haber abscesos también a nivel tonsilar. ¿Duelen? Sí, duelen. Mucho. Molesta, harto, diría el chileno. ¿Bien? Ahora, ¿por qué los linfocitos? Porque principalmente los linfocitos, como les dije, van a aumentar principalmente asociados a infección de origen viral. ¿Vamos? Es importante tener en cuenta. Para el diagnóstico se puede utilizar la inmunoglobulina G y inmunoglobulina M contra el virus Epstein-Barr. ¿Y acá hay la diferencia? ¿Por qué se pide inmunoglobulina G o inmunoglobulina M? Eso, no es lo mismo que sea la primera o que haya una recurrencia. Hay algunos que, esto es importante, porque a más de uno le han pedido exámenes de sangre, serológicos, etcétera, para ver cualquier virus. Muchas veces piden, por ejemplo, inmunoglobulina G para el virus tal, inmunoglobulina M para el virus tal. Entonces, usted tiene que entender o interpretar que puede dar positivo, por ejemplo, para un tipo de inmunoglobulina que quiero que busquen, que van a decir que tuvo todo o que está vacunado contra tal virus, presenta inmunidad, pero le da negativo para la otra inmunoglobulina, que quiere decir que no tuvo una infección reciente. No es lo mismo la G y la N. Entonces eso, por favor, revísenlo, es fundamental. Entonces, hidratación, AINES, y acá hay que tener en cuenta, por ejemplo, analizar de ser necesario que pueden desarrollar cierto grado de trombocitopenia. Por eso también puede tener, ¿qué lesiones? Petequias. Recuerden que las petequias pueden ser un signo de trombocitopenia. ¿Y por qué van a tener petequias? ¿Por qué van a tener trombocitopenia? ¿Por qué podrían tener eso? ¿Hay disminución de plaquetas, sí o no? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque no comió plaquetas. No, ¿por qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es el esplenomegalia?
Ten en cuenta que el aumento del tamaño del vaso puede llevar a la pérdida también de distintos componentes celulares, entre glóbulos rojos y también plaquetas. Y finalmente, la varicela y el sarampión. Con esto se van al siguiente paso. ¿El sarampión es frecuente? No. ¿Por qué volvió? Porque se viene el fin del mundo. ¿Por qué retornó así como? ¿Por el movimiento de quién? De Quilio, que es antivacuna. No, ni Quilio. No. Obviamente tiene un rol clave la vacunación para prevenir esto. Entre tanto movimiento antivacunas, sobre todo en Estados Unidos, hubo casos bien propios de sarampión. ¿Qué es esto? La mancha de Koplik, bien, que ojalá nunca veamos sarampión, pero puede que alguna vez veamos. La mancha de Koplik, que es propia de los pacientes jóvenes, niños que desarrollan sarampión, son lesiones a nivel de la cavidad oral. Son como unas manchas de color blanquecino que aparecen en mucosa. Bien, sumado a tos, sumado a conjuntivitis y este rash que sobre todo en la frente. Esto es propio del sarampión. Rash en la frente. Verso la varicela. Bien, que vimos fiebre, cefalea, fatigas y esto es sumamente más frecuente. Esto. Bien, este retornó ahora. Bien. Ahora, con todo lo que vimos, solamente vimos una infección. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la más frecuente de las que vimos acá? Varicela. El herpes recurrente, principalmente. Que más van a ver en su consulta son los herpes recurrentes. Bien. Pueden haber prima infección herpética, ¿sí? ¿Ya? Sobre todo en pacientes de qué edad. Prima infección principalmente pacientes pediátricos. El herpes recurrente, adultos, jóvenes o adultos, que van a darse dónde, qué tipo de mucosa. El recurrente, queratinizada, piel, comisura, y lo que tiene que ver a nivel intraoral, paladar, encía y bueno, y cara dorsal de lengua, que es raro, me puede parecer. ¿Bien? La primera infección, tanto mucosa queratinizada como no queratinizada, con un cuadro sistémico. ¿Veo claro? El zóster, las lesiones ocurren en un solo lado. La varicela generalizada, que más era Epstein-Barr, que generaba la mononucleosis. ¿Cuál era la triada? Fiebre, faringitis, principalmente es bien, y puede haber hepatosplenomegalia de acuerdo al caso. La enfermedad de mano, pie, boca, listo, no falta que repitamos. ¿Qué más nos faltaba? Perpangina, lesiones ¿dónde? Bien, a nivel de hablar blando, bien, y no va a ¿dudas, preguntas? ¿Seguro? Sí. ¿Saquen hoja? No. No se vaya.